Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ya, gracias. Positivo. Buen día a Sí, todos. ingeniero. Buen Buenos día. días, ingeniero. Día, ingeniero. Buen día de nuevo. Dadas las circunstancias y toda vez que esta situación de salud se va a prolongar, entonces vamos a iniciar nuestra clase, este medio, tanto se resuelvan los problemas y podamos nuevamente reunirnos. Entonces, vamos a iniciar conversando un poco sobre el contenido de la materia, para lo cual hemos elaborado en PowerPoint el contenido de la materia, que vamos a hacer un comentario general de este contenido y al final subiremos un cuestionario que creo que ya lo dimos en la segunda clase que tuvimos. De todas maneras, lo vamos a repetir para que mantengamos el orden. Lo ideal sería que todos los cuestionarios que vamos elaborando, vayan elaborando ustedes y que se les vaya dando a través de las clases, lo hagan manuscrito, respondan todas las preguntas manuscrito en un cuadernito especial, de tal manera que cuando normalicen las clases podamos verificar, además de verificar por este medio, podamos verificar en físico ya cuando estemos en las aulas para los efectos de la evaluación que haremos. Entonces, esperando que la mayoría estén presentes. Yo sé que algunos tienen dificultades para estar en clases a través de este medio, entonces para lo cual se le ha pedido, mi hijo es el que nos está apoyando en esta clase, se grabe esta clase y puedan tener acceso también por los diferentes medios disponibles que tenemos por la tecnología que podemos usar y manejar ahora. Con esta pequeña introducción y esperando que todos estén bien de salud y además se cuiden para que no podamos contagiarnos de este mal que nos acecha a toda la humanidad, vamos a iniciar nuestra clase. Como ustedes conocen, saben, nuestra materia se llama Ingeniería Legal y Medioambiental. La materia lo hemos dividido en 6 unidades. Entonces, veremos en nuestra pantalla, tenemos la primera unidad, que lo hemos subdividido a la vez en 5 subtemas. El primer subtema, que nos habla de los conceptos y definiciones básicas de lo que es la legislación constitucional. Es decir, vamos a conversar en esta parte de lo que es el Estado, en qué consiste el Estado, para comprender lo que es el Estado boliviano, cómo se forma el Estado boliviano, cuáles son los elementos esenciales, que seguramente ustedes lo vieron en colegio en los últimos años de secundaria, ¿no? Como el Estado está compuesto por 3 elementos esenciales, que es la población, el territorio y el gobierno. Entonces, además de estas definiciones, comprenderemos igual la estructura y la administración de este Estado, cómo está organizado el Estado, cuáles son sus fines y funciones del Estado y cómo se gobierna. Entonces, primeramente en esa parte veremos esas definiciones
Luego, en el segundo subtema, cuando hablamos del gobierno, hablamos de la constitución política del Estado, que ustedes han escuchado comentar, han escuchado seguramente también en colegio. ¿Y qué es la constitución política del Estado? ¿No? Y entonces comprenderemos que es la ley principal, es la ley fundamental. Se dice también la ley de leyes, la ley que está por encima de todo el ordenamiento jurídico boliviano. Es decir, cuando un Estado nace a la vida, como el caso nuestro, la República de Bolivia, cuando nace la República de Bolivia a la vida jurídica, después de haberse denominado el Alto Perú, con un gobierno de la colonia que era sobre la base de la jurisdicción de la Real Audiencia de Charca, nace la vida con una constitución. Y esta constitución es la primera constitución boliviana que fue escrita por puño y letra de don Simón Bolívar y fue aprobada en Bolivia en lo que fue hacer la República de Bolivia en 1826. Entonces veremos en esta materia el contenido y la estructura, los fines y objetivos de la primera constitución boliviana, y a partir de ahí veremos cuál es su gobierno que se estructura en esta constitución, cuál es la visión de don Simón Bolívar cuando redacta la constitución boliviana. Y a partir de ahí, esta constitución surgirá muchas reformas, 19 reformas por decir, por anotar algo. Y sin embargo, nosotros no vamos a ver todas las reformas, solamente la primera constitución boliviana, que es la que estamos conversando ahora. A partir de ahí veremos a un nuevo cambio político, social, inclusive ideológico de la República de Bolivia, que volveremos a tomar la Constitución a partir de 1938, después de la Guerra del Chaco. Tendremos una reforma muy trascendental del cambio de la visión de Estado de la República de Bolivia. Vamos a tener nosotros una República de Bolivia desde 1825 a 1938, más de 100 años, al servicio de una clase privilegiada en Bolivia, la que se denominó la oligarquía boliviana. Y a partir, después de la Guerra del Chaco y los efectos del político de la Guerra del Chaco, nos irán a una reforma constitucional que los gobernantes irán a ver a la República de Bolivia en todo su conjunto de los sectores que componen la sociedad. Entonces veremos esta constitución, nuestro segundo subtema, y este modelo, esta visión de Estado de nuestra Constitución de 1938 lo veremos hasta el 2009. Y a partir de 2009 tendremos una nueva Constitución con pocos cambios y en el cuarto subtema veremos la organización y la estructura de la Constitución boliviana actual. Es decir, de la Constitución que se aprobó en el referéndum del 2008 y se entra en vigencia a partir del 2009. Y en el último subtema veremos lo esencial que se escribe en las constituciones a través de la historia, que es los derechos de las personas a las que esa constitución y el Estado protege y le otorga garantías. Y obviamente al otorgarle las garantías le da los mecanismos que lo conocemos como acciones de defensa que el Estado tiene que
brindar esa garantía a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, contra la vulneración de esos derechos, contra quien atente esos derechos que la Constitución, como la ley máxima, la ley fundamental, nos reconoce a todos los bolivianos. En eso consistiría la primera unidad. Luego nosotros pasaremos a la segunda unidad. Podemos pasar igual en pantalla a la segunda unidad. Bien, la segunda unidad, nosotros veremos algunos elementos esenciales en la vida del ejercicio profesional que ustedes requieren conocer como futuros ingenieros electromecánicos. Bien, entonces veremos dos temas, que es la legislación civil y la legislación comercial, pero veremos solo nociones de la legislación civil y nociones de la legislación comercial. Con relación a la legislación civil, nosotros veremos en los tres primeros subtemas que ustedes están viendo en este momento, y con relación a la legislación comercial veremos lo segundo, el cuarto y quinto subtema que ustedes tienen en este momento en pantalla. En el primer subtema vamos a ver con relación a la persona individual y personas colectivas, es decir, a las personas físicas que somos cada uno de nosotros, con relación a nuestros derechos y a nuestras obligaciones, y a las personas colectivas o personas jurídicas, más propiamente que los conocemos como entidades, asociaciones, sociedades, etc. Cuando hablamos de las personas colectivas, hablamos, por ejemplo, de las personas jurídicas, unas que tienen un fin de servicio, que se llaman sin fines de lucro, y otras que tienen fines de lucro y que son las sociedades comerciales. Entonces, vamos a acentuar más en lo que es las sociedades comerciales. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes estén en ejercicio de la profesión, ustedes seguramente, razón de su trabajo, no necesitan, seguimos con la unidad 2, cuando estén en su trabajo, seguramente por el ejercicio de la profesión misma, o van a tener relaciones con sociedades colectivas, comerciales, o van a constituir sociedades comerciales para encarar o emprender determinados proyectos o actividades que les toque desarrollar. Entonces ahí vamos a ver las sociedades comerciales como la más conocida, que seguramente ustedes los han escuchado hablar, los conocen, son las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, las sociedades anónimas, etc. Luego vamos a ver los derechos reales que tenemos las personas, el derecho a la propiedad, derechos reales, muebles, inmuebles, etc., ¿no? En cuanto a al segundo subtema, veremos los derechos y obligaciones que tenemos las personas y los diferentes tipos de contratos. Posteriormente veremos en el tercer subtema estos bienes muebles e inmuebles, cómo se registran, dónde se registran en los conocidos como los registros públicos.
Y entonces conversaremos muy brevemente también de los derechos reales y de los otros registros públicos. A continuación, decíamos, hablaremos más específicamente de las asociaciones sin fines de lucro y de las sociedades comerciales, y posteriormente de los títulos valores, más conocidos que ustedes han escuchado comentar sobre las letras de cambio, los cheques, los pagarés, etc. Luego pasaremos a la tercera unidad, y en la tercera unidad vamos a conversar, pasamos a la tercera unidad, vamos a conversar de las nociones un poco de lo que es la legislación laboral y la legislación administrativa. ¿Por qué vamos a hablar de la legislación laboral y la legislación administrativa? Entonces, los tres primeros subtemas hablaremos de la legislación laboral, y los segundos y el cuarto y quinto subtema hablaremos de la legislación administrativa. De la legislación laboral haremos una breve introducción de lo que es la Ley General del Trabajo, que tiene por objetivo establecer las relaciones entre la parte patronal y el trabajador, entre el empleador y el empleado. Resultado de esta relación laboral se emergen derechos y emergen obligaciones. Bien, entonces hablaremos en la segundo subtema de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo que tienen una característica especial, no particular, cuyas características también la vamos a desarrollar para que ustedes los conozcan, porque en el ejercicio de la profesión, ustedes ya sea en la condición de empleador o en la condición de empleado, van a estar sometidos a la legislación laboral. Y como consecuencia de estos contratos de trabajo, que pueden ser verbales o pueden ser escritos, van a emerger, le decíamos, los derechos de los trabajadores. Y esos derechos son los derechos a los beneficios sociales y los derechos al seguro social. Entonces también conversaremos sobre los beneficios sociales y el seguro social, que son derechos que les corresponden a los trabajadores emergentes de esta ley. Luego veremos, nosotros decíamos en el cuarto subtema y en el quinto, temas que tienen que ver con los contratos administrativos. ¿Qué son los contratos administrativos? Es la relación que en el ejercicio de la profesión va a tener el ingeniero mecánico con el Estado, con los diferentes, con cualquiera de los niveles del Estado, ya sea con el gobierno central, ya sea con los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, en la ejecución de los diferentes actividades o proyectos que vayan a desarrollar. Ejemplo, la provisión de energía eléctrica es responsabilidad del Estado. El financiamiento para la construcción o implementación de diferentes proyectos para la generación de energía eléctrica las hace el Estado. Pero el Estado no las ejecuta a través de terceras personas. Y esas terceras personas, necesariamente por el nivel de formación profesional, van a ser ingenieros electromecánicos, ya sea de manera individual o constituidos en sociedades comerciales, que van a una licitación, se van a presentar para implementar el proyecto. Entonces, esa relación para llevar adelante el proyecto va a estar sometida a los contratos administrativos. Y como resultado, los contratos administrativos, a diferencia de cualquier tipo de contrato, tienen otras características, donde el Estado se asegura del cumplimiento de ese contrato.
Y como resultado de eso irán a emerger también responsabilidades. Entonces iremos a ver cómo se elaboran los contratos administrativos, cuáles son los procesos de licitación, de invitación y qué responsabilidades emerge esa relación. Teléfono, ¿qué resultado emerge esa relación? Entonces, y además habrá una, mejor dicho, hay una ley que se llama la Ley del Sistema de Administración y Control de los Bienes del Estado, que se llama la Ley SAPCO, ¿no? Que regula estos contratos administrativos, los procedimientos de estos contratos administrativos y la responsabilidad en caso de incumplimiento. Eso veremos en la tercera unidad. Luego pasamos a la cuarta unidad. Pasamos a la cuarta unidad. Y en la cuarta unidad, la quinta y la sexta unidad, vamos a ver lo que es la legislación medioambiental en Bolivia y su aplicación y sus procedimientos. Empezaremos por la unidad viendo la introducción a la legislación medioambiental. En esto, nuestro primer subtema vamos a conversar de los conceptos básicos de lo que es la ecología y el medio ambiente, comprendiendo la ecología como el estudio de la casa donde viven los organismos, cualquier organismo. Y cuando hablamos de organismos, nos vamos a referir a las especies desde individualmente de una especie microscópica hasta una especie lo más grande que exista en el planeta. Y entonces la ecología irá a estudiar su relación con su medio desde que nace hasta que se muere. Y luego veremos cuáles son los niveles del estudio de la ecología y hablaremos del medio ambiente. El medio ambiente comprendido en principio como todos los valores, circunstancias y condiciones que rodean al ser humano y condicionan el desarrollo de su vida. Para luego pasar a la segunda unidad, queremos hablar de la contaminación de este medio ambiente en el que nos desarrollamos todos, en el que ejercitamos nuestras actividades y en el que queremos un espacio, un ambiente mejor, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y así de las generaciones venideras. Y veremos entonces de qué manera la contaminación viene afectando este medio donde todos nos desarrollamos y quisiéramos desarrollarnos de la manera más sana posible. Y veremos en la tercera unidad desde cuándo, en el tercer subtema, desde cuándo tenemos problemas con este medio ambiente por efectos de la contaminación. Y hablaremos entonces de las cumbres de la Tierra, efecto como resultado de las causas y los efectos causados por la contaminación a nuestro medio ambiente. Y entonces hablaremos de 5 cumbres de la Tierra que se han desarrollado en estos 50 años desde que se inicia a tratar la legislación ambiental en el mundo. Entonces empezaremos analizando la cumbre de 1972, que se denomina la Cumbre de la Tierra sobre el medio humano, donde nace la legislación ambiental en el mundo y las Naciones Unidas condiciona a todos los países del mundo que empiecen a aprobar leyes ambientales en la necesidad de encontrar una relación armónica entre el hombre y la naturaleza.
¿no? Y luego tendremos otra cumbre, la cumbre de Nairobi, en 1982, entonces que lamentablemente que no tiene mucha incidencia debido a los factores de la Guerra Fría, de la competencia y de la lucha tecnológica, militar, económica, política entre dos bloques del mundo. Entonces, luego vendrá la cumbre de Río en 1992, donde tendrá gran importancia y gran incidencia en los cambios políticos en el mundo entero. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza será uno de los desafíos de esta cumbre. La igualdad de género será otro de los desafíos. La lucha contra la corrupción será otro de los desafíos. El reconocimiento de la juventud y la incorporación de la juventud en las decisiones políticas, encontrar la equidad de género entre el hombre y la mujer, brindar mayores oportunidades de desarrollo a la mujer, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces habrán varios elementos que se den a discutir en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, que irá a dar un giro en el cambio político a nivel mundial para mejorar el medio ambiente. Luego, tendremos posteriormente la cumbre de Johannesburgo 2002, luego tendremos la cumbre del 2012, Río de Janeiro, y entonces luego tendremos otra cumbre realizada, si bien cada 10 años se desarrolla una cumbre, pero en los últimos tiempos habrá necesidad de que se desarrolle otra cumbre donde veremos los elementos que se discuten también en esta cumbre muy rápidamente. Luego entraremos a analizar los problemas actuales que tenemos y que estamos viviendo, que son el problema de los cambios climáticos. Por ejemplo, el 2019 tuvimos problemas muy complicados en Bolivia por efectos de cambio climático, lo que conocemos como los incendios forestales de la Chiquitania. Y ahí veremos entonces lo que es el desarrollo sostenible y los cambios climáticos. Entendiendo el desarrollo sostenible como un proceso mediante el cual las actuales generaciones que somos nosotros satisfacemos nuestras necesidades y con la obligación y la responsabilidad de garantizar que las futuras generaciones, vale decir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente, tengan las mismas condiciones para acceder a los recursos naturales y a un medio ambiente de la misma calidad actual en la que nosotros nos estamos desarrollando. Entonces, y para comprender esto, iremos a ver en este subtema los factores que sustentan la vida, es decir, los factores del sistema ambiental. ¿Qué es lo que pasa con estos factores? Ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el agua dulce? El problema de contaminación del agua dulce. ¿Qué es lo que pasa con las tierras fértiles, de donde vienen todos los recursos para nuestra alimentación, ¿no? ¿Cómo estamos afectando? ¿Qué ocurre con los bosques, a los que nosotros denominamos el pulmón de la humanidad, y que además son los que pueden mitigar los cambios climáticos, ¿no? Entonces, y los otros factores que sustentan la vida. En este desafío, para comprender de qué manera estamos nosotros frente a un desafío de lo que podríamos denominar un nuevo paradigma, que es el desarrollo sostenible, un nuevo modelo de vida que tenemos que aprender a vivir en relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Y luego hablaremos de la responsabilidad por los daños ambientales, de la responsabilidad de que quienes, más allá de las disposiciones jurídicas que existen, legales, para el desarrollo de nuestras actividades, van provocando daños ambientales, ¿no? Generando contaminación, y qué responsabilidad ellos tienen en este tema. Luego pasaremos a la
quinta unidad, que sobre la base de la anterior unidad iremos a ver con relación a la legislación medioambiental en Bolivia, a las normas que protegen al medio ambiente y a los recursos naturales en nuestras legislaciones. Y entonces en el primer subtema iremos a ver un poco lo que es la protección del medio ambiente en nuestra ley fundamental, en nuestra Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución con relación a la protección del medio ambiente? Que es la ley de leyes, decíamos que es la madre de todas las leyes y que ninguna ley puede estar por encima de ella. Y entonces la Constitución nos irá a decir que todos los bolivianos tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente sano y limpio para el ejercicio de nuestras actividades. Y sobre esa base también iremos a ver los compromisos internacionales, denominados como acuerdos internacionales sobre medio ambiente que tiene el Estado boliviano. O sea, las normas supranacionales, tratados internacionales en que el Estado boliviano en diferentes épocas ha asumido compromisos de protección al medio ambiente. Y luego, entonces, sobre esta base veremos qué dice nuestra ley del medio ambiente, aprobada en 1992. ¿No? O sea, desde 1992 nosotros tenemos una ley que se denomina la ley del medio ambiente. ¿Y qué regula esta ley del medio ambiente? Entonces, esta ley nos irá a decir que va a tener por objetivo la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros seamos ingenieros electromecánicos y desarrollemos diferentes actividades, obras o proyectos, para desarrollar esas actividades, en el marco de esta ley, nosotros previamente necesitaremos una licencia ambiental. Es decir, que todas las actividades que vamos a ejecutar, vamos a implementar a lo largo de la vida útil de ese proyecto, tienen que estar sometidas a esta ley. Y entonces, hablaremos nosotros de lo que es la gestión ambiental. Y cuando hablemos de la gestión ambiental, iremos a comprender cómo el conjunto de actividades, obras o proyectos, ¿no?, que se tienen que desarrollar para proteger y conservar el medio ambiente y ejecutar nuestras actividades sin causar impactos ambientales. Y para esto iremos a ver dentro de la estructura del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, qué competencias tienen estos niveles del gobierno en el marco del de la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Luego, en nuestro cuarto subtema, decimos ahí evaluación de impacto ambiental. En lo que es la evaluación de impacto ambiental, iremos a ver de qué manera, cuando nosotros ejecutemos un proyecto, implementemos ese proyecto o una actividad o una obra, tenemos que cumplir con la legislación ambiental. Y entonces iremos a desarrollar un conjunto de documentos ambientales sobre la implementación de nuestro proyecto y los impactos ambientales que cause nuestro proyecto para mitigarlos, para no contaminar el medio ambiente, para no afectar los recursos naturales más allá de la capacidad que tiene la naturaleza de resolver estos problemas. Entonces, ahí iremos a analizar todos los mecanismos para el cumplimiento de la norma ambiental. Y luego, en nuestro quinto subtema, cuando hablamos de los instrumentos normativos de la gestión ambiental,
iremos a hablar de la reglamentación que tiene la ley del medio ambiente, por una parte, y por otra parte, de los documentos ambientales que nosotros debemos elaborar para la aprobación de acción de la licencia ambiental de nuestra actividad o nuestros proyectos. Luego vamos a pasar a la sexta y a la última unidad. La sexta y la última unidad nos va a hablar de los procedimientos administrativos de la gestión ambiental. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a ver esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando nosotros vamos a ejecutar, implementar un proyecto, una actividad o una obra, necesariamente antes de iniciar esta obra tenemos que tener una licencia ambiental. Y aquí en los procedimientos administrativos iremos a ver cómo vamos a realizar esos documentos ambientales para la obtención de la licencia ambiental e implementar nuestros proyectos. Cuando hablamos de aprobación del formulario, nuestro primer subtema, cada actividad, obra o proyecto que se ejecutan, tanto pública o privada, actividades públicas quiere decir que lo financian en los niveles del gobierno, ¿no? Y actividades privadas son las que desarrollan y lo financian el sector privado. Entonces, cada una de estas actividades están clasificadas y tienen diferentes categorías. Y entonces nosotros vamos a aprender a llenar un formulario de la categoría a la que corresponde nuestro proyecto. Por ejemplo, por ahí ustedes tienen un proyecto para generar energía eléctrica, ¿no? Que puede ser a través de hidráulica, ¿no? Puede ser eólica, ¿no? O puede ser de energía del sol, etcétera, ¿no es verdad? Pero para implementar ese proyecto, esos proyectos van a estar en una categoría en función del lugar donde se implementa el proyecto y van a tener una categoría que puede ser 3, 2 o 1, ¿no? Y al aprobar el formulario iremos a determinar qué categoría corresponde a nuestro proyecto. En el segundo subtema, en base a esa categoría, vamos a elaborar los documentos que corresponden a una de esas tres categorías. Y entonces decimos nosotros elaboración de los IRAP. Los IRAP quiere decir instrumentos de regulación de alcance particular, que son los documentos ambientales de cada actividad o proyecto individualmente, particular de esa propia actividad. En función de esas categorías, nosotros nos irá a corresponder elaborar en el tercer subtema, hablamos del estudio de evaluación de impacto ambiental. Irá a ser para la categoría 3 o para la categoría 2. En el caso que nuestro proyecto sea de categoría 3, los impactos ambientales negativos son menores que los impactos ambientales positivos del proyecto que vamos a implementar y ejecutar. Entonces, no vamos a elaborar estudio de evaluación de impacto ambiental, solamente lo que vamos a se denomina medidas de mitigación y plan de aplicación y seguimiento ambiental, que lo veremos cuando corresponda a detalle. Cuando nosotros, resultado de la elaboración de los documentos ambientales, hemos obtenido la licencia ambiental y hemos empezado a implementar nuestro proyecto, de parte de los niveles del gobierno, de los tres, de cualquiera o de los tres o de dos indistintamente, vamos a tener la inspección y la vigilancia ambiental a nuestra actividad, a nuestro proyecto, que ellos harán la inspección
y la vigilancia para verificar el cumplimiento de nuestra actividad. Eso lo iremos a ver en la segunda, perdón, en el cuarto subtema. Y finalmente, iremos a concluir la materia viendo en caso de que nosotros incumplimos las normas ambientales, cuáles son las infracciones y las sanciones por este incumplimiento a la norma ambiental. Seguramente el resultado de un proceso administrativo, en caso de que sea una infracción, debemos conocer cuáles son los mecanismos, ¿no? Y cuáles sanciones corresponden a determinadas infracciones por nuestro incumplimiento. Muy bien, entonces este es el contenido de la materia, el que vamos a desarrollar en un principio por este medio, que lo iremos a desarrollar a través de estas conversaciones que tengamos y de cuestionarios que les vamos a ir subiendo para que ustedes vayan desarrollando, resolviendo esas preguntas. Y la vez que subamos a cuestionario, les iremos a dar también la fuente de información de donde ustedes puedan obtener las respuestas. Entonces, estos cuestionarios, lo repetimos, lo tienen que elaborar a mano, manuscrito, en su cuaderno. Entonces, cuestionario 1, la respuesta, ¿no? Siempre es bueno que las respuestas sean lo más explicativas necesarias para comprender cada una de las preguntas. Y ya cuando se normalicen las clases, Dios quiera que sea lo más pronto posible, que no sabemos cuándo, no tenemos certeza, irá a depender de la disciplina de nuestra sociedad, de todos nosotros, para combatir este mal, y que nuevamente podamos estar juntos en clase. Iremos a verificar las tareas cumplidas oportunamente a través también, además de verificar por este medio, para efectos de la evaluación. Con relación a la evaluación, Ingeniero, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, lo escucho. las tareas se las vamos a entregar cuando volvamos nomás. Ya, las tareas, ejemplo, terminada la clase, vamos a subir nosotros un cuestionario de la primera correspondiente, aparte de la primera unidad. Sí. Ustedes lo van a elaborar el cuestionario y ahora somos jueves, nos corresponde a nosotros el martes, la clase, y entonces el martes haremos un pequeño control por este medio y las tareas me los van y luego cuando normalicemos ya lo iremos a verificarlo en físico. Ya, ingeniero. Eso era. ¿Alguna Gracias. otra pregunta que quieran formular? ¿Puedo dormir? ¿Perdón? Soy... Bueno, si no tenemos alguna otra Ingeniero, pregunta, una pregunta más. entonces el sistema de evaluación, ya ustedes saben, ¿no? Son 3 parciales. Veremos si es posible hacer eso. Eso irá a estar sujeto a una reprogramación que haga el ICO cuando esto se formalice. Sin embargo, también vamos a controlar la asistencia a clases por este medio, ¿no? Cuando ahora todos los que están, seguramente está registrado, todos los que asistieron a clase, el tiempo que estuvieron asistiendo a clase, y así iremos llevando un control de su participación en esta clase. Es importante que al terminar la conversación podamos nosotros hacer algunas preguntas, hacer la clase participativa sobre la materia, sobre el contenido de la materia. Por ejemplo, ahora de los 80 inscritos que tenemos 47 personas participando, ¿no? Que lo vamos a ir registrando y vamos a ir registrando los nombres como pasando lista.
Y la participación en clase, ustedes saben que es muy importante y ayuda mucho al momento de hacer la evaluación. Y los exámenes irán a estar en función de la reprogramación. Queremos tener 3 exámenes, iremos a tener 2. En todo caso, si van a ser 3 o 2 exámenes. Y luego iremos a explicar cuál va a ser también el trabajo de investigación, ¿no? Y el sistema de evaluación. ¿Tenemos alguna pregunta? Una pregunta más, ingeniero. Adelante. ¿Las clases van a ser a la misma hora que tenemos los horarios? Obvio, pues. Claro, Se va a las levantar a clases las vamos a 7. hacer, nuestras clases comienzan a las 7, ¿no? Pero la clase virtual la vamos a empezar a las 8. Mejor, ingeniero, mejor. Todos los días a las 8 en punto. Y terminadas las clases, yo les voy a subir el cuestionario correspondiente a esa clase. Ahora vamos a subir un cuestionario correspondiente al primer subtema de la primera unidad. Ingeniero, buen día. Una pregunta. Dígame. En cuanto a lo que decía de los prácticos, investigaciones, todo lo vamos a hacer como así por medio de este programa virtual o cómo va a ser una vez que volvamos a clases. Ya. La, la plataforma se puede subir a la plataforma todos los cuestionarios. Ah, ya. Voy a tener Primero, vamos, o sea, ya ustedes lo escucharon, vamos a subir los cuestionarios a la plataforma, ustedes lo resuelven de ahí y seguramente igual nos lo van a subir. Y luego, con relación al trabajo de investigación y defensa, eso vamos a determinar en función de cómo vamos avanzando las clases y en función de lo que pase a partir del 10 de mayo, ¿no? De las políticas que decide el gobierno central y a partir de cuándo vamos a retornar a las clases presenciales, ¿no? Para que, en función de eso iremos ir viendo desde cuándo empezamos a ver el tema de trabajo de investigación. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene más preguntas? Muy bien, entonces lo que yo quiero primero agradecerles por haber hecho posible iniciar estas clases, que puedan a través de los mecanismos y medios que ustedes puedan conectar a sus demás compañeros que vayan incorporándose en las clases, ¿no? Y bueno, esta lo hemos hecho como una clase introductoria y el martes entonces continuaremos ya avanzando específicamente los subtemas de la primera unidad y para el martes tendrían todos resuelto el cuestionario que le vamos a subir en plataforma que seguramente ya ustedes los han hecho, los han resuelto algunas de esas preguntas que ya lo dimos como una primera tarea. ¿No? Entonces no le va a ser muy complicado. No sé si estarán todas o faltarán algunas y las que faltan las complementan. Ingeniero, una otra preguntita para terminar. Dígame. El tema, ¿todas las materias ahí en la facultad se están dando así por medio de esta aplicación o solamente su materia nomás? Es así, para así poder buscar mis otras materias porque es la única materia que yo ahorita estoy pasando clase. Ya, a ver. En principio, nosotros hace un mes atrás quisimos dar esta materia por estas clases virtuales, pero ustedes igual conocen, yo me informé primero por los estudiantes y luego por una circular de rectorado y vicerrectorado que decía que no deberíamos hacerlas presenciales por diferentes razones que se han explicado. Luego, entonces paramos, luego de conocida que el problema de esta pandemia se fue acrecentando más, entonces se vio la necesidad de que se lleven las clases por este medio. Entonces yo entiendo que todos los docentes deben estar preparándose
para llevar las clases por este medio, ¿no? Entonces es bueno que ustedes se informen en otras materias, si algunos no han implementado todavía, otros los han implementado y otros seguramente los van a implementar, pero hay una tendencia, si queremos decir así, o de que se avance las clases por este medio, hasta que se normalice, ¿no? Entonces, me imagino que van a ir los otros docentes poco a poco implementándose en este medio. Ya, ingeniero, muchas gracias. Entonces, eso no era. Muy Gracias. bien, entonces yo agradecerles a todos ustedes y solidariamente ustedes comuniquen a sus demás compañeros y que en lo posible el día martes a las 8 en punto nuevamente comencemos nuestras clases. Muchas gracias a todos y entonces damos por concluido y ya más tarde les subimos el cuestionario. Listo, bien, gracias a usted. Hasta luego.